Buenos días, qué bendición reunirnos en el nombre de Jesús, qué gozo poder tomar este día tan especial para celebrar a los papás, honrarlos como se merecen. Feliz Día del Padre, papitos. Normalmente, el Día del Padre no es una celebración tan grande como es el Día de la Madre. El Día del Padre, la gente que vende flores no está sobrecargada de trabajo. Las ventas de tarjetas por el Día del Padre son muy bajas. Y cuando viene el Día de la Madre, los restaurantes están llenos de gente, pero con el Día del Padre no tanto. Y más gente viene a las iglesias el Día de la Madre que el Día del Padre. Cuando los pastores predicamos en el Día de la Madre, queremos honrar sus esfuerzos, sus sacrificios, todo lo que hacen. Y las mamás lloran, toda la gente llora. Es un día altamente emotivo. Pero cuando viene el Día del Padre, normalmente los mensajes tienen que ver con el padre ausente. Y se leen todas las estadísticas acerca de cómo esto afecta a los hijos porque su papá no está. Y ese día, toda la culpa cae sobre los padres y ese día son los padres los que lloran y no de emoción. Y no debería ser así. Hay que darles un respiro, hay que darles un break. Ya tienen suficiente en casa, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a honrar a los papás como se merecen. ¿Cuántos saben que en la iglesia hay un lugar para reconocer a los padres, para honrarlos, para animarlos, para alentarlos, para reconocerlos? ¿Cuántos saben esto? Y verdaderamente esto es así, porque cuando nos ponemos a pensar en el rol de un padre, ser papá es el trabajo más difícil del mundo. Porque nosotros tenemos esas pequeñas criaturitas que corretean por la casa, llamados hijos e hijas, y nosotros somos los únicos responsables por su bienestar espiritual, emocional, psicológico, físico, todo eso. Nosotros tenemos que proveer todo eso. Entonces hoy día realmente queremos reconocer a los padres por su día porque son campeones delante de Dios. Ahora, mucha gente cuando habla acerca de paternidad piensa en el asunto de algo biológico, ¿no? Pero el ser padre va mucho más allá de un asunto biológico, porque para ser un verdadero padre se requiere en primer lugar ser un verdadero hombre. Hay muchas personas ya que alcanzaron la edad para procrear, pero eso no los hace verdaderos padres. Hay muchos hombres que no son padres biológicos, sin embargo, tienen una actitud más paternal que otros que han engendrado hijos y que no los cuidan. Y quiero que pensemos un ratito en este asunto. El ser padre no tiene que ver tanto con la genética como con el amor que se expresa. ¿Saben que la presencia del padre en el hogar es de suma importancia para el bienestar futuro de nuestros hijos? Y les voy a contar una historia. Había un padre que estaba fuera de la ciudad por viaje de negocios y justo ese día su hijita cumplía 11 añitos. Entonces él está en el hotel y ya va temprano a la casa y la saluda por su nombre. Feliz cumpleaños, mi amor, le dice, te quiero mucho, siento mucho no poder estar contigo en casa, pero en la tarde te va a llegar un regalo de parte mía. Es un gran paquete. Así que ahí está mi amor, estoy enviando mi amor en ese paquete. Entonces ella, gracias papito, y se fue al colegio, ¿no? En la tarde, después de que ella ya había regresado del colegio y estaba en casa, suena el timbre. Cuando abre la puerta, mensajería, una inmensa caja, más de 1,80 m de alto, era grandota. Entonces la introdujeron en la casa, ella rápidamente la abrió. ¿Y saben lo que había adentro? ¡Sorpresa! ¡Estaba su papá! Él ya se había ido al aeropuerto, había viajado. Ella se lanzó a los brazos de su papá y su papá comenta que no sabía si que ella lo iba a soltar o no. Pero qué emoción, qué emoción. Fue lindo. Ese padre presente fue el mejor regalo de cumpleaños para esa niña. Ahora, él, como papá, había experimentado, cuando era hijo, él experimentó la pérdida de su padre cuando él tenía 15 años. Y él amaba celebrar el cumpleaños de su papá. Y ahora que tenía 50 años, eran 35 cumpleaños que no pasó con su papá. Y él no quería eso para con su hija. ¡Wow! Bueno,
La paternidad es algo diseñado por Dios, es algo maravilloso. Y hoy día quiero dejarlos con un pensamiento, porque el amor del Padre protege, provee y hace todo lo necesario para que se cumpla la escritura que nos dice en el Salmo 112, versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y como dije, muchos piensan que la paternidad tiene que ver con el asunto genético, que piensan que tiene que ver con el asunto de engendrar físicamente hijos y con la concepción. Pero pensemos en eso. Obviamente todos los padres tienen que ver con la concepción de su hijo, pero pensemos en este personaje bíblico del Nuevo Testamento. Pensemos en José, el esposo de María, y que llegó a ser el padrastro de Jesús. Él no participó en la concepción de Jesús. La Biblia nos enseña acerca de la concepción sobrenatural y del nacimiento virginal de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y Mateo, aunque no fue el padre biológico de Cristo, sin embargo, él se comportó como un verdadero padre. Cuando leemos acerca de él en los relatos de los evangelios de Mateo y de Lucas, encontramos que él era un hombre bueno, él era un hombre recto, era un hombre decente, era un hombre honesto. Y él hizo todo lo posible para cuidar a este niño que le había sido encomendado. Verdaderamente es como que el Creador le hubiese encomendado a él el cuidado del Mesías. Y eso fue lo que ocurrió. Ustedes saben que en esos días hubo una amenaza latente que se levantó contra el niño. Era el rey Herodes, que amenazó con matar a todos los niños que habían nacido y en Belén. Y aunque José no engendró a Jesús, ni tampoco participó en colocar o escoger el nombre, porque le fue dado en sueños por revelación. En aquellos días en Israel era el padre que colocaba el nombre al niño. José, sin embargo, aunque no fue participante en la concepción de su hijo, sin embargo, él fue un verdadero padre para que se cumpliese la escritura que acabamos de mencionar. Y Jesús verdaderamente fue poderoso en la tierra, y la generación de José fue bendita en la tierra. ¿Y sabe lo que hizo José? José fue un buen padre, no solamente con Jesús, sino también con los otros hijos. Y con respecto a Jesús, los padres siempre iban con sus hijos a la sinagoga el día sábado. Y ellos, o el templo, y ellos aprendían las escrituras. El padre le daba el ejemplo al niño y Jesús creció en gracia, sabiduría. Y José les dio un buen ejemplo, lo cuidó, lo protegió. Y cuando tuvo en sueños por revelación el entendimiento de lo que Herodes quería hacer para matar al niño, lo llevó a Egipto, lo protegió, y cuando regresó pensando en Arquelao, que era el hijo, entonces dijo, no, mejor. Y en sueños se le reveló los detalles específicos de dónde debía vivir, y se fueron a Nazaret en Galilea. Y nosotros sabemos que José fue un buen padre, porque la Biblia dice que por lo menos él tuvo 4 hijos y 2 hijas, por lo menos. Los nombres de los 4 hijos están registrados en los evangelios y se mencionan hijas, por lo menos tenía 2. Ciertamente esa escritura se cumplió en Jesús, pero también en otros hijos de José. Podemos hablar acerca de los medios hermanos de Jesús. Podemos hablar acerca de Jacobo o Santiago, que tiene el nombre, la epístola de Santiago lleva el nombre de él. El medio hermano de Jesús llegó a ser el primer pastor en la iglesia en Jerusalén. Fue un hombre justo y un hombre recto, y él fue martirizado por su fe. Y el otro medio hermano de Jesús fue Judas, que escribió la epístola que lleva su nombre, ese libro que está pegadito a Apocalipsis. Entonces vemos que José fue un buen padre, su descendencia, por lo menos 3 de sus hijos, fueron poderosos en la tierra. Esta generación fue bendita. Entonces podemos ver que la paternidad es algo muy importante. Y así como José protegió a Jesús de las amenazas latentes que se cernían sobre él en aquellos días, de la misma forma, nosotros como padres en el siglo XXI también tenemos que proteger a nuestros hijos de las amenazas que se levantan en contra de ellos. ¿Cuál es la amenaza latente que se cierne sobre nuestros hijos en estos días? Es el decaimiento moral. Es la cultura que satura la sociedad de nuestros días. Y hay fuerzas invisibles que atacan a nuestros hijos. Hay tentaciones, hay mucha maldad. La Biblia habla acerca de la abundancia de malicia, habla de la inmundicia que hay en este mundo. Y nosotros como padres tenemos que proteger a nuestros hijos, porque ellos son el blanco de Satanás.
Ellos están siendo actualmente influenciados por fuerzas invisibles, pero muy reales. Entonces hay algo acá en lo cual quiero que piensen. Es que Dios nos da a nosotros hijos para hacer de ellos hombres y mujeres de Dios. Pero el mundo quiere secuestrarlos. Y cuando habla acerca de este secuestro, no me refiero a un secuestro físico en el cual llegan a tu casa, rompen la puerta y lo sacan de la cama y se lo llevan o lo secuestran al paso cuando está regresando del colegio o de la universidad. No me refiero a esa clase de secuestro físico. Estoy hablando acerca de la captura de sus mentes, de sus corazones, de sus acciones, de su bienestar y de su futuro. Yo conozco un pastor que tuvo un sueño porque hubo una amenaza muy real en la vida y futuro de su hijo. Él soñó que estaba manejando su carro y que su hijo estaba sentado atrás, en la parte derecha del vehículo. Y estaba detenido en un semáforo y vinieron unos tipos, le abrieron violentamente la puerta del carro por atrás y se llevaron a su hijo. Y ese pastor sintió una tremenda angustia en ese sueño. ¿Qué estaba pasando? Él fue a averiguar lo que estaba pasando con su hijo, porque este fue un sueño de parte de Dios. Había dos muchachos de hogares rotos que eran compañeros de él en su salón y que lo estaban mal influenciando. Y a tiempo Dios lo libró de esa situación, libró a su hijo de esa situación. O sea, el padre fue alertado en sueños para proteger a su hijo, tal como Dios hizo con José para proteger a Jesús. Entonces hay amenazas reales que se ciernen sobre nuestros hijos y nosotros tenemos que protegerlos. Y hemos hablado acerca de las tentaciones y cosas que el diablo les lanza a ellos. Ahora, nuestra cultura apunta directamente al colapso de la familia. Yo quiero contarles hoy día una historia que tiene que ver con el secuestro de un hijo. Un hijo que vivía en un hogar acomodado, tenía un muy buen padre, tenía muchos recursos, había mucha calidez en ese hogar. Pero sin embargo, él fue atacado. Y la historia de la cual les voy a hablar es lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Esta parábola ha sido nombrada en base al hijo perdido, pero debería de ser renombrada. El nombre debería ser redefinido tal como, por ejemplo, la parábola del padre expectante, porque él estaba anhelando su retorno. También podríamos llamarlo la parábola del amor o de un padre amante, o la parábola del amor de un padre. Entonces esta es la historia o la parábola que Jesús relató en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 para mostrar cuál es el trato de Dios para con los pecadores y para mostrar de que el Padre que sale en esa parábola es un tipo de Dios siendo compasivo, misericordioso y muy paciente. Así que vamos a leer esto en Lucas el capítulo 15, los versículos 11 al 32. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que su padre repartió sus bienes entre los dos, pero después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia, y cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que él fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía hambre. El hambre que había tanta hambre que él hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó, y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano
le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora este hijo tuyo, ¿no?, que has descifrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque ese hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces acá tenemos en esta parábola la historia de un joven que fue seducido, fue capturado, fue secuestrado en su mente, alma y corazón por fuerzas extrañas, invisibles, pero muy reales. A pesar de que él tenía un excelente padre, tenía un buen hogar, tenía mucho bienestar, mucha calidez en su hogar, tenía muchos recursos, sin embargo, fue tentado por el mundo a su alrededor. Seguramente él había estado en el colegio escuchando a sus amigos que les contaban acerca del alcohol, de las mujeres paganas en otras naciones, poca ropa, mucha carne, las discotecas, las fiestas. Entonces, de repente comenzó a pensar y a considerar en vivir ese sueño de la vida loca. Pero bueno, vamos a concentrarnos hoy día, porque realmente la parábola debió llamarse en base al nombre del Padre, no en base al Hijo. Pero vamos a enfocarnos en la clase de padre que este hombre fue. Y vamos a hablar acerca del amor de un padre. En primer lugar, ese padre que representa a Dios, él fue un padre generoso. Cuando un padre tiene amor, ese amor es generoso. Entonces, en los versículos 11 y 12, Jesús nos explica que él tuvo dos hijos, este padre tuvo dos hijos y el menor de ellos le pidió a su papá la herencia, dame lo que me toca de la herencia. Y ¿saben qué? Ni siquiera el papá había muerto. Y normalmente en la vida real no encontramos padres tan generosos e hijos tan presuntuosos. Papá, ¿cómo tomarías tú que tu hijo en vida, y todavía te quedan muchos años de vida, venga en tu cara y te diga, dame un adelanto de la herencia o toda la herencia que me toca? Oye, hijito, ni siquiera me he muerto. O sea, ¿tú qué estás esperando que yo me muera? O ni siquiera estás esperando que yo me muera. Primero dinero, ¿no? Entonces, vemos acá que esto ocurrió acá y es un mensaje que está enviándole a su padre. Y bueno, normalmente nosotros como padres siempre buscamos proveer lo mejor para nuestros hijos, ¿no es así? Y Jesús dijo, si ustedes siendo imperfectos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? Pero nosotros proveemos, por ejemplo, nosotros queremos darle a nuestros hijos los mejores celulares, ¿no? Les compramos su iPhone, les compramos zapatillas de marca, les compramos una pelota de fútbol, les compramos entradas para el cine, les compramos pizza, les pagamos su educación en el colegio, les pagamos la universidad y encima cuando se casan los ayudamos con los gastos de la boda. ¿Cuántos saben que ser padres es una bendición? ¿Cuántos saben que los hijos son una bendición? Pero no son baratos, son bien caros, son muy costosos. Solamente Dios sabe cuánto cuesta un hijo. Pero nosotros como padres nos gozamos porque nuestro Padre nos provee para dar lo mejor a nuestros hijos. ¿No es así? Pero nosotros no solamente somos responsables por el bienestar económico de nuestros hijos, también buscamos el bienestar espiritual, ¿no? Que estén protegidos moralmente, socialmente y que tengan una buena educación. O sea, pensamos en todo eso y siempre estamos cubriéndolos y siempre queremos darles a ellos afecto, afirmación, dirección, darles aliento y todo eso. Pero en este joven de la parábola, o sea, después de que recibió su generosa parte de la herencia, se fue de casa y vivió perdidamente en un lugar lejano. Y la indicación aquí, cuando habla acerca de un país lejano, y en el versículo 13, dice que él juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Este país lejano es una clara referencia a un lugar diferente que Israel.
y estaba hablando acerca de los lugares en donde estaba el paganismo, no conocían al Dios verdadero, y la gente practicaba una serie de abominaciones. O sea, la corrupción ahí era terrible. Entonces él ahí gastó todo su dinero, vivió perdidamente, vivió desenfrenadamente, ahí derrochó su herencia. Y eso es algo que quiero decirles y les salgo de mi corazón esta mañana. Padres, nosotros, a pesar de nuestro amor, a pesar de nuestro corazón generoso para con nuestros hijos, a pesar de darles lo mejor, a pesar de darles educación y darles un buen ejemplo, nosotros tenemos que considerar que es posible que nuestros hijos se alejen de Dios y de nosotros y de los valores que nosotros les hemos inculcado. Es muy posible porque hay fuerzas invisibles que están atacándolos. Así que este muchacho fue secuestrado y abandonó los valores que su padre le había enseñado. Abandonó su casa y se fue a vivir, pues, seguramente aquello de lo cual sus compañeros en el colegio le habían hablado, ¿no? Decidió ir a vivir su sueño, el cual fue en realidad una ilusión. Y como ya dije, su padre había sido tan generoso con él, pero ahora la condición de este corazón de padre que es generoso, o sea, su corazón estaba completamente quebrantado. Ahora, vamos a ver en segundo lugar, porque vemos acá la condición espiritual de su hijo, apartado de Dios, apartado de los valores que él enseñó en su casa. Pero este padre que representa a Dios, estamos hablando del amor de un padre, no solamente hace que un padre sea generoso, también hace que un padre sea paciente. Y bueno, él no pudo impedir que su hijo huyese del hogar. Cuando él se fue para darse la gran vida y vivir su sueño y entregarse a todo aquello que Satanás tenía preparado para él. O sea, la Biblia describe que él vivió perdidamente. ¿Cómo es que vive una persona perdida? ¿Cómo es que vive una persona que está viviendo perdidamente? Alcohol, sexo, drogas. En otras palabras, él probó hasta lo más bajo que la sociedad le ofrecía. Entonces ahí comenzó a gastar su dinero, ahí comenzó a vivir y hablando las lisuras que nunca había hablado, haciendo las cosas que nunca había hecho, tocando las cosas que nunca tocó, hasta que se le acabó el cash, se le acabó el efectivo. Y ahí se encontró cara a cara con una fuerte recesión que azotó dicho lugar. En el versículo 14 dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Allí se topó con la realidad. Mientras tanto, mientras su hijo estaba en esa terrible condición espiritual, viviendo perdidamente, ¿cómo creen ustedes que estaba el padre? El padre cada día seguramente salía de la casa mirando hacia el horizonte, en la dirección por la cual fue que su hijo se fue. Y él se paraba ahí seguramente horas, esperando, anhelando que su hijo regresase. Y esa fue la condición del corazón de su padre, quebrantado, pero en completa espera. Y tenemos que entender una cosa. Él estaba esperando que su hijo caprichoso volviese. Y él, como tenía dinero, tenía recursos, tenía siervos, él pudo haber mandado un equipo de siervos, una comitiva. Vayan, traigan a mi hijo, fuércenlo, a la fuerza, tráiganlo. Pero no. Nosotros sabemos de que la fuerza externa no puede conseguir la obediencia voluntaria. Un ejercicio de fuerza en contra de la voluntad de la otra persona nunca va a conseguir una conformidad interior. Es duro, es difícil dejar que nuestros hijos se vayan. Es difícil soltarlos porque ellos tienen el derecho de tomar decisiones, tienen el libre albedrío. Es para un padre difícil soltarlos y es difícil esperar. Pero, ¿qué hacemos cuando hay un hijo caprichoso? ¿Qué pasa si nuestros hijos se rebelan contra la autoridad de Dios, contra nuestra autoridad?
cuando la rebelión se asoma y aflora en la superficie, lo mejor que podemos hacer es esperar y confiar en Dios. Y este padre, él fue un padre que tuvo que esperar. Esperar que se arrepintiese, esperar que él volviese. Es difícil, pero un padre paciente no interfiere. Un padre sabio espera pacientemente hasta que la persona aprenda la lección. Este es el tipo de paciencia que Dios pide para nosotros. Él es todopoderoso y nosotros por nuestro pecado merecemos ser castigados, pero Dios no nos fuerza. O sea, Él está esperando que nosotros vengamos a Él y nos rindamos de todo corazón. Él está esperando que nosotros vengamos y nos sometamos a Él de todo corazón, pero Dios no nos fuerza. Y Él espera pacientemente, y el padre de esta parábola esperó pacientemente, y es un tipo de Dios. Entonces, cuando tú estás descarriado, simplemente Dios te espera. Ahora, este muchacho aprendió una lección de la manera muy dura. Se encontró con esa hambruna, no tenía nada que meterse a la boca para comer. Pero bueno, vemos acá otro cuadro más de lo que es el amor de un padre. Este padre, en esta parábola, también aparte de ser un padre generoso, paciente, él llegó a ser un padre perdonador. Este es un cuadro de Dios el Padre. ¿Cuántos saben que Dios el Padre fue generoso porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, este es el regalo más grande, ¿no? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cuántos saben que Dios Padre también es paciente? Porque la Biblia dice que Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente y está aguardando a que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos saben que Dios también es perdonador? Y en el libro de Isaías dice, el cual será amplio para perdonar. Jesús dijo, todo aquel que a mí viene yo no le echo fuera. Este es un cuadro de Dios el Padre. ¿Cómo trata con el pecador? ¿Cómo trata con el descarriado? En el versículo 20 vemos que así que emprendió el viaje y se fue a su padre, todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a ese encuentro, lo abrazó y lo besó. Imagínense el cuadro, ¿no? Otro día, por la mañana o por la tarde, y la escritura dice que cuando aún estaba lejos, ese padre no tenía binoculares, pero sí estaba divisando al horizonte, ¿no? El amor te da una buena vista, ¿no? Pero bueno, y cuando estaba aún muy lejos, lo divisó. Entonces ese hombre, ese padre, no se cruzó de brazos ni frunció el ceño. Ahora le voy a dar duro, le voy a dar lo que se merece, ¿no? Se va a ganar la reprimenda de su vida, la paliza que nunca le di. Ahora tengo una correa de cuero doble, le voy a dar de alma, correazos por adelante, correazos por atrás, látigos por acá. No. Cuando lo vio acercarse, el padre expectante, salió corriendo, fue, se le abalanzó encima, lo abrazó y lo besó. Ahora, su hijo no regresó en gloria, él regresó en humillación, porque cuando él se fue, se llevó riquezas, pero regresó en andrajos, harapos y en trapos. Cuando él se fue limpio y ordenado, pero cuando regresó apestando a cerdo. Se fue en inocencia, regresó en vergüenza. Y ese padre salió corriendo para darle el encuentro, y nosotros como papás tenemos que ser rápidos para perdonar. Sin embargo, para tener el cuadro completo en la Biblia, para que el perdón sea expendido, si se puede decir así, tiene que existir el necesario e indispensable elemento del arrepentimiento. Porque, claro, ¿cuántos saben que Dios es amplio para perdonar? Pero Dios solamente puede perdonar a los que se arrepienten. O sea, el perdón no es automático. Entonces, si comenzamos a ver, en el siguiente versículo 21, dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. En otras palabras, ¿qué encontramos acá? Un concepto bíblico, convicción de pecado. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio? Entonces, si la persona no tiene convicción de pecado por dentro, entonces no se va a arrepentir. Y ese es el preámbulo para el arrepentimiento, la convicción de pecado. O sea, volver en sí, reconocer mi error. Entonces, ahí yo me posiciono
para recibir el perdón del Padre. Entonces este elemento existió. Y él se arrepintió, pidió perdón, recibió perdón. ¿Y qué creen que ocurrió? Recibió una tremenda paz. Su papá fue rápido para perdonarlo. El cuarto elemento que podemos mencionar dentro de lo que es el amor de un padre, en este caso de este padre que representaba a Dios, este padre también fue un padre reconciliador. Hay en esa historia un tercer personaje que hasta ahora no hemos mencionado. Cuando leemos el primer versículo de esta parábola, vimos que la Biblia dice un padre tenía dos hijos. O sea, acá tenemos al padre, hemos mencionado al hijo menor, y cuando se habla del hijo menor, este pasaje le dedica los versículos desde el 12 hasta el 24. Pero hay un tercer elemento, un tercer personaje que es el hijo mayor, el cual recién aparece a partir del versículo 25 y vamos a leer hasta el versículo 27. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile, llamó a uno de los siervos, le preguntó qué pasaba. ¿Ha llegado tu hermano? Le respondió: y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Y la reacción del hermano mayor fue indignación. O sea, vemos acá la diferente actitud del padre y la del hijo mayor frente a esta recepción. O sea, el hijo mayor había, entre comillas, siempre agradado a su padre, y cuando escuchó esta gran celebración, o sea, pongamos a pensar, o sea, que hay cuadros, ¿no? O sea, el cuadro del padre expectante que está anhelante del retorno de su hijo, mirando ahí al horizonte. Pero, sin embargo, vemos acá al hijo mayor completamente indiferente. O sea, no me importa, me interesa un bledo la condición espiritual de mi hermano. Allá él, ¿no? Se lo merece. Y él seguía trabajando completamente indolente, viviendo completamente indolente o completamente indiferente de la condición espiritual de su hermano. No le interesaba. Y nosotros, como cristianos, no podemos vivir indiferentes de la condición espiritual de la gente perdida que está muriendo y que está yendo al infierno. Y para eso existimos. ¿Existimos para qué? Para que podamos llevarlos a ellos a la salvación, ayudarlos para que sean salvos, ayudarlos para que reciban la vida eterna. Pero vemos acá la gran diferencia de la actitud del padre y la actitud del hijo mayor. Entonces, cuando él viene y todo eso, y tiene acá un comportamiento que fue horrible realmente, porque cuando vio que se le estaba dando a su hermano una gran bienvenida y que lo estaban celebrando como si fuese, o sea, se tratase de un héroe, el hermano mayor tuvo una actitud completamente egoísta. O sea, él pensó en sí mismo. Todo lo que él le habló al padre estaba centrado en sí mismo. Y aquí el padre tuvo que hacer la paz entre ambos, tuvo que ser conciliador. Ese es el corazón de un padre. Yo me acuerdo, cuando yo entré al ministerio, Dios me llamó en primer lugar, en la primera fase de mi ministerio me llamó a servir como maestro. Yo he sido maestro 15 años, no he dejado de hacerlo, pero estrictamente fui maestro solamente maestro 15 años. Pero cuando Dios me llamó al pastorado, y yo sabía que había algo más, ¿okay? Pero cuando cuando me amaneció, cuando me di cuenta de qué se trataba el otro don del ministerio que estaba dentro mío, el cual era pastoral, Dios hizo un milagro en mí porque me dio un corazón de pastor. Eso es un milagro. Entonces de repente yo comencé a ver a la gente con ojos de un padre. Acá, en esta iglesia, ¿okay? Yo veo un montón de gente y digo, son mis hijitos, son mis hijitas. Y así las veo. Y el amor del padre aborrece las contiendas. El padre aborrece a aquel que siembra discordia entre los hermanos. Un padre es conciliador, un padre ama la paz. Y así es que esa es la experiencia que yo tengo. Entonces, y vemos acá que este padre trabajó de conciliador entre los dos hermanos. Y porque esto de la rivalidad entre los hermanos es algo conocido de mucho tiempo. O sea, miremos la historia. Caín, Abel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, Absalón, con Amnón y todos ellos. Entonces nosotros como padres tenemos que tomar nuestro lugar como conciliadores. Y la verdad es que hoy día que estamos hablando acerca del Día del Padre,
Tenemos que reconocer más que nunca que nuestros hijos necesitan y tienen en ustedes, papá, el amor de un padre. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros fuimos encerrados bajo el pecado para recibir toda misericordia, dice la Biblia. Y la buena noticia es que Dios el Padre tiene todo aquello que nosotros necesitamos. Y si tú has vivido en el pecado, y si tú ya estás hastiado de esa vida sin Dios, quizás una vida perdidamente, más perdida que otros, pero igual sin Dios, hoy día Dios está presto para perdonarte y para darte el regalo más grande, porque Él es un Padre generoso, paciente y perdonador. Él te quiere dar el regalo de la vida eterna. Por favor, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú eres un Padre perfecto. Eres un Padre que tiene todo aquello de lo cual nosotros podemos aprender. Gracias te damos por tu inmensa misericordia. Esta mañana, Señor, también te agradecemos por haber enviado lo más precioso, tu Hijo, Jesús. Gracias por tomar nuestro lugar. Si estás acá esta mañana y aún no le has dado tu vida al Señor, aún tienes una deuda pendiente que saldar con Dios por causa de tu pecado no perdonado. Si hoy día tú quieres de corazón pedirle perdón, volverte a Él de todo corazón, someterte a Él, entonces repite esta oración conmigo. Dios del cielo, esta mañana reconozco que te necesito. Jesús, perdóname. Sé mi Señor. Creo que Dios te resucitó y que tú vives. Gracias por tu perdón. Gracias por limpieza y recibo hoy el regalo de la vida eterna.